Estimados alumnos, hoy vamos a arrancar con el curso de robótica y automatización. Antes de arrancar con este curso, es importante que comprendamos a la electrónica como tal, ¿sí? Partiendo del concepto de electricidad. Si nos remitimos a la RAE, podríamos decir que la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos causados por la existencia, interacción y movimiento de cargas eléctricas o electrones. En realidad, el movimiento de electrones produce las cargas eléctricas. La energía eléctrica se puede convertir en diferentes formas de energía: calórica, lumínica, mecánica, química y demás. Justamente, la automatización, la robótica, nos va a permitir controlar esa conversión energética. ¿Sí? Las cargas eléctricas producirán energía que, dirigida y controlada, a nosotros nos permite enfocarnos dentro de lo que es la robótica. Pero, ¿qué es una carga eléctrica? ¿Cómo se compone un átomo? ¿Qué es un átomo? ¿Qué es esto de electrón? ¿Sí? ¿Por qué suceden las cargas y demás? Es un fenómeno que tenemos que entender antes de poder avanzar con el curso de robótica en sí. Si bien es cierto, en la clase no se pretende que manejen este fenómeno físico a la perfección, sí siempre es bueno entender el por qué suceden las cosas. Si de nuevo vamos a la definición de carga eléctrica, ¿sí? Podríamos decir que la materia que nos rodea está compuesta por átomos. El átomo, a su vez, está compuesto por un núcleo en cuyo interior, y aquí lo señalo, ¿sí? Hay partículas aún más pequeñas, protones y neutrones. A su vez, lo circundan, lo rodean los famosos electrones. Acá abajito les hice una pequeña reseña de las leyes de atracción o repulsión. ¿Sí? Las cargas con mismo signo se repelen y con distintos signos se atraen. De a poquito vamos a ir entendiendo a qué hago referencia, mientras les voy tirando algunos datos que de seguro ustedes ya conocen. ¿Sí? Átomo viene del término indivisible. Antes se consideraba que un átomo no se podía dividir, ¿sí? Por eso es que quedó el nombre, siendo que hoy ya se habla de teoría de cuerdas, ¿sí? Que va más allá de esta estructura interna que acabo de mencionar. Pero bueno, podemos decir que el átomo es la menor parte en que se puede dividir la materia sin perder su composición química. ¿Sí? O sea, si yo a una materia la fracciono, la divido en pedacitos, antes de que se descomponga, ¿sí? Y cuando ya no pueda dividirlo más, voy a obtener justamente un átomo. Cuando hablamos de cargas eléctricas, de electrones, de energía eléctrica y demás, hacemos hincapié justamente al electrón y a la capacidad que poseen los átomos de perder o de ganar electrones. Vamos a representar, ¿sí? eh, un átomo de una manera más sencilla, tal vez, en la cual vamos a establecer un núcleo y diferentes órbitas. ¿Sí? Vamos entonces, tenemos un átomo con diferentes
órbitas. Lo más parecido al sistema solar, donde podríamos decir que en el núcleo están, o mejor dicho, están los protones y los neutrones. Ya vamos a ver de qué se trata. Un protón, les voy contando, tiene carga positiva, un neutrón no presenta carga y un electrón tiene carga negativa. Vamos a tratar de representar acá un electrón para entender a qué hago referencia y que podamos entender este fenómeno de la electrónica que nos va a permitir conocer de mejor manera este fenómeno del cual les hablaba. Bien, vamos a tratar de representarlo de la mejor manera. Al electrón. Acá, como verán, dibujamos un pequeño electrón y vamos a dibujar varios electrones orbitando o al planeta en el sistema solar. Vamos a tratar de poner de un fondo otro color para que delante de todo sería, ¿verdad? Orden. A ver si ahí lo representamos mejor. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es un electrón o lo más parecido a un electrón con su carga negativa, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer de cuenta que este es el Sol y estos son los planetas o electrones orbitando alrededor del Sol. En un sistema equilibrado, ¿sí? En un sistema en equilibrio, en un átomo en equilibrio en este caso, decimos que posee la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, lo que es lo mismo cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? Vamos a representarlo así. Suponiendo que en este núcleo existen 5 protones, vamos a tratar de contar los electrones como planetas que circulan alrededor para ver si este átomo está en equilibrio, si tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, ¿sí? Bien, empecemos contando. Primero, ¿cuántas órbitas tiene
este átomo. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántos electrones hay? 5. ¿Y cuántos protones? 5, aunque no los podamos ver. Por lo tanto, este átomo está en equilibrio. Como les mostraba en este pequeño gráfico, las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, podríamos decir que estos electrones están siendo atraídos hacia su centro. ¿Sí? Existe una atracción hacia el centro o hacia el núcleo. Gracias a esa atracción, que es lo mismo que sucede en el sistema solar, ¿sí? No se pierden estos electrones, ¿sí? Existe una atracción hacia adentro. Bien, esta misma flecha se repite para cada uno de estos electrones. Constantemente se están atrayendo, ¿sí? Vamos a tratar de dibujarle a todos la flechita para que veamos esa atracción hacia adentro. El propósito de dibujar flechas, ¿sí? No es algo eh, tirado de los pelos, como se podría decir, sino que sabemos que una flecha representa una fuerza. Por lo tanto, en esta estructura atómica, los electrones ejercen una fuerza hacia su centro. Pero sucede que los átomos pueden desequilibrarse. ¿Qué quiere decir? Que tal vez este electrón se puede perder porque se siente atraído por un átomo, ¿sí? Que a lo mejor tiene su núcleo más cerca. Si un electrón se pierde, se produce una emisión o absorción de radiación electromagnética conocida como fotón. Emisión porque salta, absorción porque otro átomo se lo gana. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a dibujar un átomo un poquitito diferente, ¿sí? Y de paso vamos a entender qué es esto de capa o órbita de valencia. Yo les había dicho que cada línea circular, cada órbita, ¿sí? Se iba a llamar banda, órbita o banda. ¿Sí? En este caso, este átomo tenía 5 órbitas. 5 órbitas con 5 protones y 5 electrones. Vamos a dibujar acá un átomo diferente, observen, que tenga 3 protones con 3 órbitas
pero en desequilibrio. A este átomo le vamos a quitar un electrón. Vamos a correr este un poquito acá. Y vamos a colocar un átomo en desequilibrio. Este pequeñito de acá. ¿Sí? Ya vamos a ir de a poquito entendiendo a qué hago referencia. Si nosotros contamos la cantidad de protones, vamos a ver que tiene 3 protones y solamente 2 electrones. La electrónica en realidad es sencilla, pero por alguna razón, siempre la enseñanza de la misma se creyó que era exclusiva de ingenieros o carreras afines, cuando suele ser bastante lógica. ¿A qué me refiero con esto? Observen. Este átomo tiene 3 protones y 2 electrones. Está en desequilibrio energético. ¿Por qué? Porque le falta un electrón. Se le perdió un electrón. Por acción química o lo que fuera, perdió un electrón. Este electrón se fue, voló. Si yo acerco este átomo a este otro átomo, va a suceder lo siguiente. Voy a dibujar una flechita de atracción hacia su centro. Y la ausencia de este electrón que se fue, vaya a saber dónde. ¿Sí? Este electrón se perdió. Si yo acerco demasiado este átomo a este átomo a este otro, va a suceder algo. En un momento dado, esto circula alrededor. Este electrón va dando vuelta alrededor de su órbita, igual que un planeta. Va a llegar a un punto en el cual gira a velocidades impresionantes, ¿sí? Y va a llegar a un punto en el cual la fuerza de atracción que tenía hacia este núcleo va a ser mayor en este otro átomo. ¿Por qué? Porque esta órbita, conocida como banda de valencia, que viene a ser la última órbita de un átomo,
Vamos a usar otro color. La última órbita de un átomo se conoce como banda de valencia y es lo que nos va a permitir distinguir un átomo de otro o clasificarlo dentro de lo que se conocen como eh, materiales conductores, semiconductores, ¿sí? O aislantes. Por eso es un tema aparte, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo de poquito. Vamos a suponer en el ejemplo que este átomo que tiene más protones que electrones tiene por lo tanto carga positiva. Carga positiva. Al tener más protones que electrones tiene carga positiva.